¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás de la arena de la civilización más enigmática de toda la historia? Y si te dijera que antes de que las pirámides tocaran el cielo y mucho antes de que los faraones fueran adorados como dioses, hubo un momento exacto en que un pequeño grupo de nómadas, guiados solo por su instinto de sobrevivencia, transformaron un desierto hostil en la cuna de la eternidad? La historia que estás a punto de conocer no comienza con templos de oro ni con conquistas gloriosas. Comienza con un río al que los antiguos egipcios llamaban Íteru, el gran río. Para ellos no era solo agua, era un regalo divino, una especie de susurro de los dioses hacia la humanidad. Este video te va a revelar cómo el humilde lodo negro que dejaban las crecidas del Nilo dio origen a reinos, guerras, dinastías, traiciones, dioses, sangre y gloria. Aquí no vas a ver una clase de historia aburrida, sino un viaje emocional, espiritual y filosófico por los secretos más sagrados del antiguo Egipto. Vas a descubrir quién fue en realidad el enigmático rey Narmer, cómo surgió la primera mujer que gobernó una dinastía y qué llevó a miles de hombres a construir monumentos que todavía hoy desafían el paso del tiempo. También vas a entender por qué los egipcios creían que la muerte no era un final, sino un regreso. Y lo más impactante, te vamos a mostrar lo que jamás te contaron en los libros de historia sobre las alianzas con Nubia, la guerra contra los Hicsos, el delirio religioso de Akenatón y los secretos que Nefertiti se llevó a la tumba. Pero antes de seguir, deja un comentario con esta frase: estoy listo para descubrir los secretos del antiguo Egipto. Hazlo como un acto simbólico, como si firmaras un pacto contigo mismo. Y dale me gusta al video, no solo por apoyar el contenido, sino porque eso puede hacer que este mensaje le llegue a alguien que está buscando respuestas y no lo sabe. Recuerda, la revelación más poderosa puede estar justo al final, así que no te vayas a la mitad. Cada segundo de esta historia tiene una pista, y solo quien llega hasta el final va a entenderla completa. Mucho antes de que las pirámides se alzaran sobre la arena y siglos antes de que nombres como Tutankamón o Ramsés existieran, el norte de África era solo un territorio habitado por tribus nómadas que vagaban en busca de alimento y agua. Pero hubo un grupo que tomó una decisión que lo cambiaría todo: seguir el camino de un río. Ese río era el Nilo. Pero para ellos no era solamente una fuente de agua, era una promesa, una línea de vida que atravesaba el desierto como si los dioses la hubieran dibujado. Cada vez que se desbordaba, el Nilo dejaba una capa de lodo oscuro y fértil que convertía el suelo árido en un paraíso. A ese lodo lo llamaron Kemet, que significa tierra negra. Ahí, en ese valle fértil, hace más de 5000 años antes de Cristo, surgieron las primeras aldeas egipcias. Se formaron en dos regiones principales: el Alto Egipto, al sur, donde nacía el río, y el Bajo Egipto, al norte, donde el Nilo se abría en forma de abanico y desembocaba en el mar Mediterráneo. Al principio, estas comunidades vivían de forma aislada, gobernadas por líderes locales. Pero el río no solo les daba agua, los conectaba, y poco a poco esa conexión fue cambiando su forma de vivir. La abundancia permitió que naciera algo peligroso y transformador al mismo tiempo: el poder. Algunas aldeas comenzaron a imponerse sobre otras. El comercio creció, surgieron los primeros conflictos, y en medio de ese caos empezó a gestarse la figura de un hombre que no solo lograría unir al Alto y Bajo Egipto, sino que se convertiría en el primer faraón de la historia. Su nombre era Narmer, y su historia marcó el inicio de una civilización que viviría por miles de años. Pero antes de avanzar, hazte esta pregunta: si del barro de un río pudo nacer un imperio,
¿Qué podría estar naciendo ahora del terreno difícil por el que estás caminando tú? Mientras los pueblos del Alto y Bajo Egipto peleaban por recursos, territorio y poder, parecía imposible imaginar que algún día esa tierra dividida hablaría con una sola voz. Pero del caos surgió una figura enigmática, de la que aún hoy se habla en susurros entre los muros de piedra: Narmer, el hombre que cambió para siempre el rumbo de la historia. Muchos lo consideran una figura casi mítica, supuestamente descendiente directo del dios Horus. En algunos textos antiguos aparece con el nombre de Menes, pero investigaciones más recientes revelan que Menes era más bien un título honorario, que significaba el que preserva. Su verdadero nombre era Narmer, y su legado sigue grabado en piedra. Con una inteligencia militar impresionante y una visión estratégica que nadie había visto antes, Narmer lanzó una campaña para unificar Egipto, y no solo ganó, lo hizo suyo. Para representar esa unificación, adoptó una corona doble, combinando la blanca del Alto Egipto con la roja del Bajo Egipto, dejando claro que ahora gobernaba ambos mundos. Pero su victoria no fue solo con espadas. También usó el corazón. Narmer se casó con Neitotep, una princesa del norte, como símbolo de reconciliación y paz entre las regiones. Ese matrimonio no fue cualquier alianza política. Hizo de Neitotep la primera reina de Egipto y, según algunos registros, incluso la primera mujer en gobernar una dinastía. Su nombre aparece grabado en tumbas, templos y objetos sagrados. Fue más que una reina. Fue una fundadora, una pieza clave en el nacimiento del Egipto unificado. A partir de Narmer, el poder del faraón dejó de ser solo político, se volvió divino. El faraón ya no era solo un rey, era un dios caminando entre los hombres. ¿Y tú estás gobernando tu propia vida con propósito? ¿O solo sobrevives entre fragmentos que nunca te has atrevido a unir? Cuando Narmer logró unir el Alto y el Bajo Egipto, no solo cambió el mapa político, sabía que necesitaba crear un símbolo físico de esa unión, algo que representara su poder, su legado y su conexión con los dioses. Y así nació Menfis, la primera gran capital del antiguo Egipto. Ubicada estratégicamente donde las dos regiones se encontraban, Menfis no era solo una ciudad, era el corazón palpitante de un nuevo mundo. Desde ahí, Narmer controlaba el comercio, los caminos militares y el flujo sagrado del Nilo. En sus orillas se construyeron los primeros puertos egipcios, donde barcas cargadas de cerámica, telas, tintes y grano navegaban como si llevaran ofrendas al cielo. En Menfis surgieron los primeros talleres reales, las primeras fábricas, los grandes almacenes. Todo se movía al ritmo de una civilización que ya no quería solo existir, quería trascender. Pero ningún imperio nace sin resistencia. Mientras los egipcios celebraban su unificación, tribus del sur, como los nubios, y del oeste, como los libios, no aceptaban perder sus tierras. Se rebelaban, atacaban aldeas, saqueaban caravanas y obligaban a los egipcios a mantenerse siempre alertas. En medio de ese caos, Neitotep no fue una reina decorativa. Su papel fue clave para mantener la paz. Algunos escritos antiguos sugieren incluso que, tras la muerte de Narmer, ella pudo haber asumido el trono, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar una dinastía. Su nombre aparece en muros de tumbas y en objetos ceremoniales. Ella no solo compartió el trono, compartió el destino de un pueblo. Y mientras Egipto crecía, la figura del faraón también evolucionaba. Ya no era solo un rey, ahora era comandante supremo del ejército, juez principal y sumo sacerdote. Era el puente entre los dioses y los humanos. Egipto ya no era solo una tierra, era un diseño sagrado, una estructura cósmica guiada por sangre divina. ¿Y tú, estás construyendo tu vida como una ciudad sagrada?
o dejas que voces externas definan tu camino? En el corazón del antiguo Egipto hubo una creencia que transformó para siempre la forma en que se concebía el poder. Los faraones dejaron de ser simples líderes humanos y se convirtieron en seres sagrados. No era solo una figura de autoridad, era un dios en la tierra. Se decía que los faraones descendían directamente de Horus, el dios con cabeza de halcón, protector del orden y la realeza. Esta creencia no era un mito más, era la base espiritual del imperio. Gobernar Egipto no era un derecho heredado, era una misión divina. Por eso, el trono no podía ser ocupado por cualquiera. Solo los que tenían sangre sagrada podían aspirar al poder. Incluso una mujer con sangre divina tenía más derecho al trono que un hombre sin esa herencia. Y así, mientras muchas culturas de la época negaban el liderazgo femenino, Egipto permitía que mujeres gobernaran como faraonas, siempre que portaran el linaje de los dioses. Desde su niñez, el heredero al trono era educado con extrema rigurosidad. Aprendía historia, estrategias de guerra, lectura, escritura y, sobre todo, los ritos religiosos que lo conectaban con lo eterno. Su formación era más que intelectual, era espiritual, pero incluso con todo ese poder, los faraones rara vez reinaban por mucho tiempo. Las traiciones internas, las amenazas externas y la fragilidad del cuerpo humano hacían que muchos cayeran antes de consolidarse. Para extender su mandato y fortalecer su conexión con los dioses, se realizaban cada año festivales rituales conocidos como la fiesta de Opet. Este evento tenía un solo propósito: rejuvenecer al faraón espiritualmente, renovar su energía divina y asegurar su permanencia en el trono. Si lograba gobernar por 30 años, se organizaba una celebración aún más grande, considerada una victoria del orden cósmico sobre el caos. Y cuando el final se acercaba, la muerte no era vista como una derrota. Para los egipcios, morir era apenas un paso hacia la eternidad. El faraón no desaparecía. Su alma continuaba existiendo y su cuerpo debía ser preservado con exactitud para que algún día pudiera regresar a la vida y reinar de nuevo. Esa visión transformó todo, y pronto surgió la necesidad de construir algo más que tumbas. Había que levantar monumentos que resistieran el tiempo y tocaran el cielo. Así nació la era de las pirámides. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como alguien que teme morir? ¿O estás construyendo tu legado como alguien que sabe que nació para ser eterno? El deseo de eternidad en el corazón de los faraones no se quedó en palabras ni en papiros. Se convirtió en piedra, piedra viva, piedra eterna. Con el inicio del Imperio Antiguo, Egipto alcanzó una gloria sin precedentes. Las rutas comerciales se expandieron, la riqueza fluía por el Nilo y la espiritualidad envolvía cada rincón del reino. Pero los faraones querían más que poder, querían trascender el tiempo. Así nació la obsesión por construir pirámides, no como simples tumbas, sino como portales hacia lo divino. La primera gran obra fue la pirámide escalonada de Saqqara, construida para el faraón Daiser, pero el verdadero genio detrás de ella no fue un rey, sino un plebeyo, Imhotep. Imhotep fue arquitecto, médico, sacerdote, astrónomo y sabio. Su conocimiento era tan vasto que, siglos después de su muerte, fue elevado a la categoría de Dios, algo reservado solo para los más grandes faraones. Él entendió algo que pocos comprenden: que construir una pirámide era más que levantar piedra. Era recrear el momento en que la vida surgió del caos, tal como lo contaban los mitos egipcios. La forma piramidal representaba el montículo primordial que emergió de las aguas al inicio del mundo. Cada bloque de piedra, algunos de hasta 2,5 toneladas, era transportado desde canteras lejanas,
a veces a más de 800 kilómetros de distancia. Se llevaban en balsas por el Nilo, se arrastraban con sogas, se lijaban con cuidado y se colocaban uno por uno como si cada piedra tuviera un alma. Las pirámides no eran construidas por esclavos en su mayoría, como muchos creen. Eran hombres libres, egipcios que recibían salario y alimentos, y que trabajaban con orgullo para servir al faraón y al orden del universo. Los esclavos, en cambio, se encargaban de las labores más pesadas y peligrosas. Los errores no eran tolerados. Si una pirámide colapsaba por un fallo en su diseño o en la elección del terreno, el arquitecto responsable era ejecutado, porque fallar ante el faraón era fallar ante los dioses, y aún con todo ese riesgo, continuaron construyendo. Hasta hoy se han encontrado más de 120 pirámides en todo Egipto. Algunas aún se mantienen imponentes, otras ya son ruinas, pero todas gritan una verdad que no puede ser ignorada. Los que creen en lo eterno construyen como si el mundo jamás fuera a acabar. ¿Y tú? ¿Estás levantando muros que te encierran o monumentos que te liberan? ¿Estás construyendo para el momento o para la eternidad? Por siglos, Egipto pareció invencible. Sus templos brillaban, sus campos florecían y el Nilo cumplía puntualmente su promesa de vida. Era como si los dioses mismos caminaran entre los humanos hasta que dejaron de responder. Alrededor del año 2200 a.C., una sequía devastadora golpeó la tierra del Nilo. Durante 140 años el río no se desbordó como antes. Las aguas que alimentaban la vida se retiraron y con ellas el orden sagrado. La tierra se partió, las cosechas fallaron y la gente, desesperada, empezó a dudar. ¿Dónde estaban los dioses? ¿Por qué el faraón, descendiente de Horus, no podía salvarlos? La fe se quebró. Las provincias más alejadas de la capital aprovecharon la crisis para rebelarse. Gobernadores regionales se declararon independientes, dejaron de pagar tributo y formaron sus propios ejércitos. Algunos se enriquecieron robando al pueblo, otros se volvieron tiranos protegidos por mercenarios. El imperio antiguo colapsó. Dos poderes se alzaron de las ruinas, uno en el norte, en Heracleópolis, y otro en el sur, en la ciudad de Tebas. El trono egipcio estaba fragmentado, y con él el alma de una nación. Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre queda una chispa encendida. En el año 2055 a.C., esa chispa tomó forma humana. Mentuhotep II, rey de Tebas, con inteligencia militar y visión espiritual, lanzó una campaña para reunificar Egipto. Luchó, venció y restauró el orden perdido. Su victoria no fue solo política, fue una sanación espiritual para una civilización herida. Con su ascenso nació una nueva etapa, el Imperio Medio. Mentuhotep no se proclamó solo rey, se declaró restaurador del Maat, el equilibrio sagrado entre el caos y el cosmos, y desde ese momento Egipto renació, más fuerte, más sabio y más decidido a no volver a caer. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tus aguas sagradas se han secado? ¿Cuántas veces has creído que todo estaba perdido? Tal vez, como Mentuhotep, solo necesitas reunir tu fuerza y pelear por lo que aún puede renacer dentro de ti. Con el trono restaurado y el caos finalmente en silencio, Mentuhotep II no solo unificó un país, devolvió a su gente el derecho de soñar con la eternidad. Así comenzó una nueva era, el Imperio Medio, una época de reconstrucción profunda en la que Egipto sanó sus heridas, volvió a creer en sus dioses y reconstruyó su legado con sabiduría. El nuevo faraón entendía que la fuerza militar sin equilibrio espiritual no tenía valor. Por eso, además de restaurar el comercio y recuperar territorios perdidos, mandó construir nuevos canales de irrigación, templos majestuosos y monumentos sagrados.
Pero también volvió su mirada hacia el sur, hacia Anubia, tierra rica en oro, piedras preciosas y rutas estratégicas. Mentuhotep lanzó campañas militares en busca de esos tesoros, aunque los nubios nunca se dejaron dominar por completo, demostrando que la resistencia africana era tan fuerte como las arenas del desierto. El faraón gobernó durante 51 años y fue enterrado en un impresionante complejo funerario en Deir el-Bahari, junto a sus 6 esposas. No era solo un entierro, era una afirmación de que la vida no termina, solo se transforma. Durante esta era, la espiritualidad egipcia alcanzó una nueva profundidad. La idea de la vida después de la muerte no solo se convirtió en el centro de toda la existencia. Morir no era un final, sino el paso a otra dimensión. Y por eso, los faraones ordenaron que se retomara la construcción de pirámides, tumbas sagradas donde su alma pudiera descansar y despertar. También surgió una figura que cambiaría el rumbo del pensamiento egipcio, Imhotep. Aunque había vivido siglos antes, su legado volvió con fuerza. Arquitecto, sabio, sanador. Fue uno de los pocos mortales en la historia egipcia en ser divinizado después de su muerte. Su pirámide escalonada se convirtió en símbolo de ascensión y su tumba, cuidadosamente escondida, aún no ha sido encontrada. En total, se han identificado más de 120 pirámides en Egipto. Algunas siguen de pie como testigos eternos. Otras convertidas en ruinas por el paso del tiempo, el saqueo y los errores humanos. Pero todas comparten un propósito: vencer la muerte. Porque para los egipcios, la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, está en lo que construyes, en lo que dejas, en cómo el mundo te recuerda. ¿Y tú, estás dejando ruinas a tu paso? ¿O estás construyendo algo que, aun cuando ya no estés, seguirá hablando por ti? Durante años, el Imperio Medio floreció como nunca. Las cosechas eran abundantes, los templos se llenaban de ofrendas y el pueblo volvía a vivir con esperanza. Pero, como ocurre en toda historia humana, la calma no es eterna. Una serie de inundaciones descontroladas del Nilo arrasó con plantaciones enteras. El equilibrio económico se rompió, y con él la estabilidad del reino. Era como si los dioses otra vez se hubieran retirado. Y fue en ese momento de debilidad que los hicsos cruzaron las fronteras. Los egipcios los llamaban así Hekakasut, los gobernantes de tierras extranjeras. Eran pueblos semitas originarios de Asia que habían llegado al delta del Nilo como refugiados. Pero cuando vieron al Egipto debilitado, no pidieron permiso para quedarse. Tomaron el poder. En el año 1650 a.C., los hicsos establecieron su propia dinastía. Eligieron un faraón, adoptaron las costumbres egipcias y tomaron el control del norte del país. La capital, una vez gloriosa, se convirtió en territorio enemigo. Los verdaderos faraones egipcios tuvieron que huir hacia el sur, refugiándose en Tebas, atrapados entre los invasores hicsos al norte y los reinos africanos del sur. Este periodo de división, caos y pérdida se conoce como el segundo periodo intermedio. Y aunque eran invasores, los hicsos también trajeron consigo conocimientos que cambiarían a Egipto para siempre: caballos poderosos, carruajes de guerra más avanzados, técnicas nuevas de tejido y organización militar. Irónicamente, parte del renacimiento egipcio que vendría después nacería del fuego de esta ocupación. Durante más de 30 años, los egipcios lucharon por recuperar lo que era suyo, hasta que un líder emergió entre las sombras, el faraón Amosis. Con una serie de victorias estratégicas, expulsó a los hicsos, restableció el poder nativo en el trono y dio inicio a la etapa más poderosa del antiguo Egipto, el Imperio Nuevo. Pero esa gloria tendría su precio.
los egipcios aprendieron una lección dolorosa. La fe sin preparación no basta. Si querían sobrevivir, tenían que fortalecerse militarmente, establecer alianzas diplomáticas y construir no solo templos, sino fortalezas. Así terminó el Imperio Medio, no con un derrumbe de piedras, sino con un susurro traidor en medio del río. ¿Y tú? ¿A quién estás dejando entrar en tu territorio cuando más débil te sientes? ¿Estás bajando la guardia justo cuando más deberías proteger tu legado? Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo que no le digo a cualquiera. Eres distinto. No todos tienen la capacidad de sostener la atención por tantos minutos. No todos están dispuestos a mirar al pasado con el corazón abierto. Tú lo hiciste. Y eso te convierte en parte de un grupo especial, los que buscan respuestas más allá de lo superficial, los que no temen descubrir verdades que otros ignoran. Acabas de atravesar miles de años de historia, caminaste por templos, cruzaste desiertos, estuviste al pie de pirámides y tocaste con la mente lo que solo unos pocos se atreven a explorar, el alma de una civilización que desafió el olvido. Ahora dime, ¿quién eras antes de ver este video? ¿Y quién eres ahora? Porque lo que aprendiste no son solo datos o fechas. Es una memoria sagrada que nos recuerda que el ser humano, cuando tiene propósito, puede trascender la muerte, el caos y el tiempo mismo. Y por eso, si llegaste hasta aquí, quiero que comentes con esta frase: yo soy parte de lo eterno. Hazlo no solo para que los demás lo vean, hazlo para sellarlo dentro de ti. Que quede escrito, no en piedra, pero sí en tu decisión. Te invito a darle me gusta al video, no solo como un gesto de apoyo, sino como un acto simbólico. Ese simple clic puede hacer que este mensaje le llegue a alguien que está a punto de rendirse, a alguien que necesita recordar que su historia aún no termina. Y si aún no te suscribiste, piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que nadie hablaba de estas cosas? ¿Cuántas veces deseaste encontrar contenido que nutriera tu alma y tu mente al mismo tiempo? Este canal no es solo un espacio, es una comunidad, una red de buscadores, de constructores de sentido, de almas que no se conforman. Suscribirte no es solo seguir un canal, es comprometerte con tu crecimiento, con tu despertar, con tu misión. Y cada video que verás aquí es una nueva pieza del rompecabezas que puede cambiar tu vida. Ahora, antes de cerrar este momento sagrado, haz algo por ti. Cierra los ojos. Respira profundo. Permanece en silencio unos segundos. Deja que las imágenes que viste, las palabras que escuchaste y las verdades que sentiste se queden contigo, porque algo dentro de ti se activó hoy, aunque aún no sepas cómo nombrarlo. Y mientras la música suena al final de este video, no te vayas, no corras al siguiente contenido, quédate, reflexiona. Tal vez algo poderoso está naciendo dentro de ti en este preciso instante.